¿Se logra ver lo que proyecté? Sí, yo lo logro ver, hermano. Ya. No sé si me veo yo. eh, También, también se ve. ya, sí. Ahí estamos. Ya. Usted me dice cuándo empezamos, ¿no? Me voy a tomar el Adelante, hermano tiempo para... Cristian. Bueno, a mí me tocó hablar hoy día en esta tarde sobre la consejería prematrimonial. Es una guía que está enfocada en un libro de mi hermano William R. Cruter, el capítulo 16. Es una guía para aconsejar familias. Eh, ya. Lo primero que nos habla este hermano es acerca del matrimonio como una institución formada por Dios, que es algo que cada uno de nosotros tenemos claro, que el matrimonio fue una institución formada por nuestro Padre y da alusión al texto bíblico: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, cierto, a su mujer y serán ambos una sola carne. Eh, Ahí proyectamos, cierto, el símbolo del anillo matrimonial, que es comúnmente algo que se refleja en aquellos que no hemos casado, ¿cierto? Hay un compromiso mutuo entre ambas partes de acuerdo, es lo ideal siempre. Y Jesús, en su palabra, nos dice también de que, por tanto, dice: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y en base a eso mismo es que este tema se da a entender que está escrito, porque en muchos casos el matrimonio fracasa y se quebranta el pacto, ¿cierto?, del matrimonio, y, y se forma una serie de dificultades que es lo que conlleva, ¿cierto?, un divorcio. Estuve investigando un poco acerca del el dato curioso que escribí aquí en la presentación, de que acá en Chile, desde el año 2004 a la fecha del 30 de abril del 2024, el número de divorcios que ha habido es de 733.648 divorcios. Ya falta poco para llegar al millón de divorcios acá en nuestro país. Y es un número terrible. Y lo más probable es que en muchos casos de esto ha sido porque no ha habido consejería, porque han sido probablemente decisiones apuradas o en base a muchos criterios que han sido de los que hemos tratado a lo largo de estas clases. ¿Cómo lo evitamos? Esa es la gran pregunta. Y nuestro hermano nos comparte una pirámide que forma de 3 puntos, que es la relación espiritual entre los creyentes, entre las personas, digamos en este caso, un tema relacional entre ambos, y está también el tema físico, que lo vamos a poder explicar ahora para poder hacer mención más o menos a lo que cada uno de ellos nos habla. Nos dice que la relación espiritual dice que nuestra condición humana es una condición que es caída. Si bien todo lo que Dios creó desde un principio, Él dice que todo lo que Dios creó era bueno, pero lamentablemente conocemos la historia de cómo Adán y Eva pecaron y cómo de esta manera el pecado entra al mundo y la condición perfecta de nuestro Padre se ve entorpecida, y hoy en día nosotros somos personas con una condición caída. Pero este libro nos aconseja también de que esta relación que hay en el matrimonio debe ser una relación que debe ser guiada mediante el Espíritu Santo de nuestro Dios. Eh, Nos dice también de que debemos aprender a amarnos, a respetarnos, a confiar y a hablarnos con respeto. Esto es una serie de consejos que es muy importante, porque eh, una cosa es casarse, es tomar una decisión a lo mejor rápida de casarse porque se siente enamorado, pero se nos ha enseñado también de que el matrimonio es como una plantita que todos los días debe regarse para que la plantita, ¿cierto?, no se seque y no se marchite, y para eso es necesario aprender a amarse, eh, aprender a respetarse, aprender a confiar, a hablar con respeto, dice, y a enfrentar las pruebas juntos. Ya no es uno solo el que tiene que enfrentarse a las pruebas. Se debe dejar de lado, ¿cierto?, el orgullo y todas esas cosas que nos conllevan a ser autosuficientes, que no es lo perfecto que Dios establece dentro de un matrimonio. Y esta es la base, primeramente, de esta pirámide que nuestro hermano nos narra. También nos dice que hay un tema que es lo relacional,
que dice que el ser humano dice, debe ser amado plenamente y amado profundamente sin temor al rechazo. Y dice que en este matrimonio se debe producir una experiencia profunda. Por ende, debe haber conversaciones previas, debe conocerse la persona con la que uno se va a casar, porque a veces hay situaciones que uno puede haber vivido en su infancia. Todos debemos entender de que en muchos casos no todos vivimos la misma infancia. Eh, si bien la persona puede ser creyente o no puede ser creyente, pero si ambos son creyentes, muy probable que a lo mejor ambos no se educaron en lugares cristianos y se vivieron cosas que no correspondían. Y dentro de esto, el hermanito nos conversa a través de este libro, dice que puede haber, por ejemplo, un tema de abuso sexual en la infancia, que no es un tema que esté alejado de la realidad, que puede llevar a lo mejor a una serie de inconvenientes después cuando la persona está casada. También nos habla de que puede haber un pecado sexual no confesado, eh, y tensiones no esperadas como las tensiones, ¿cierto?, económicas y las tensiones médicas. Eh, no se debe considerar la relación del matrimonio como puramente sexual, sino que esto es una obra colaborativa mutua entre ambos. Eh, siempre se hace énfasis de que uno no debe enyugarse en un yugo desigual. Y la gran verdad es que cuando acá en el campo a nosotros se nos da harto que cuando, sobre todo en este tiempo, cuando empieza el tiempo de la plantación, uno habitualmente ve en la casa de los vecinos que anda los dos bueyes, ¿cierto? Ahí, los dos arando. Y el trabajo es mutuo, siempre es entre los dos. No puede uno, por más fuerza que tenga, sobrellevar al otro, arrastrarlo para que pueda seguir avanzando, porque eso va a conllevar a que la traza que va dejando el arado no quede perfecta y los surcos queden en direcciones desviadas. Por eso esta base piramidal nos lleva a que la relación sea una base mutua, ¿cierto?, entre ambos. Después, como la parte final dice que está lo que es el tema físico, ¿cierto?, que dice que es relevante, produce deleite en la pareja, pero dice, no es lo más importante. Y eso es algo que hay que tener claro porque son muchas las parejas que quizás por un mal concepto o por un mal consejo, generalmente la Biblia se aconseja a aquellas personas que llevan un tiempo a lo mejor pololeando, le dice, hermano, si se va a estar quemando, cásese. Y hay gente que a lo mejor para no pecar en lo que es lo sexual, se casa apuradamente, pero se le olvida de toda la serie de bases que deberían haber formado antes para poder sacar este matrimonio adelante. Y por eso también se puede ver una serie de fracasos, a lo mejor porque se pensó en la carne, pero se dejó de lado pensar en lo que es el espíritu, ¿cierto? Dice, para experimentar, dice, de lleno una relación matrimonial, dice, debe estar bien fundada en una base espiritual y de relación entre ambos hermanos. Nos da también una representación bíblica del matrimonio, lo hemos conversado, un amor sacrificial, nos da un texto bíblico, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Dice también que el amor debe ser sumiso, nos da otra cita, dice el marido cumpla con su mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y da el consejo, ¿cierto?, el apóstol a no negarse el uno al otro. Dice que hay un concepto de rendición propia, dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como penúltima representación dice que también hay un amor físico. Los textos que cita dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hacer un alcance en el tema de que no provee para los suyos, yo creo que muchas veces, mi hermano, hay un tema de fracaso espiritual, porque de repente el proveer se toma solamente con el proveer lo material. Y a veces se malinterpreta esto y el hombre provee lo material, pero se olvida
proveerle todo lo necesario a una esposa para que la esposa se sienta amada, se sienta querida, para que los hijos se sientan respaldados por su padre, porque a lo mejor cumpliendo con lo material se piensa que de ese modo ya está toda la parte hecha de parte de él. Pero se entiende, ¿cierto?, que no debe ser así en base a lo que explicaba anteriormente. También dice que hay un apoyo emocional. Dice asimismo, vosotros, mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. Y esto es algo que se aconseja y que también es algo que uno ha experimentado dentro de la iglesia, testimonio de nuestras hermanas, ¿cierto? Que a lo largo de los años, en base a sus testimonios, se han logrado ganar sus esposos para la gloria de Dios. Nuestro hermano nos da también acá una serie de preguntas para hacer a las parejas, porque a veces uno piensa que uno tiene bien a lo mejor decidido lo que va a hacer, pero se da una serie de preguntas dentro de las cuales anhelan seguir a Cristo, van en la misma dirección, se comparten las mismas metas, los que los conocen tienen una buena impresión positiva de su relación, se están casando el uno con el otro tal como son o dependen de que se produzcan cambios en el futuro. Y es una pregunta muy directa y muy precisa porque a veces la relación no está buena. Usted hace un rato conversaba acerca de los celos que habían en el noviazgo y claramente eso cuando la persona se casa es muy improbable de que eso cambie. Lo más probable es que empeore. Y también hay un tema de dónde se van a congregar, hay tema económico, división de tarea y planificación familiar. Eh, y nuestro hermano da esta serie de preguntas, ¿cierto?, para poder realizar a los hermanos que van a solicitar la consejería para poder tomar la determinación de casarse. Eh, a mí personalmente cuando nosotros nos casamos no nos hicieron estas preguntas, eso nosotros lo aprendimos con el tiempo, pero gracias a Dios, aquí estamos. Y como conclusiones, tenemos la fortaleza de lo que leímos, yo tomé de que el hermanito, el expositor, manejo del texto expuesto, hay un buen manejo del apoyo bíblico, manifiesta preocupación para sus hermanos, ¿cierto? Y en la claridad con la que presentan los temas. Eran temas fáciles de poder comprender, se expresaba bastante bien el hermano. Estoy de acuerdo también con la importancia de preparar el camino a los jóvenes de la iglesia, en el énfasis del apoyo del Espíritu Santo en el matrimonio, en la estructura bíblica planteada, en la base espiritual en todo matrimonio y en las preguntas que deben plantearse. A nosotros conversábamos un poco también acá con mi esposa en el tema de ministerial, cómo esto nos ayudaría, nos sirve como una base positiva en lo que es la consejería. A su momento usted indicaba de que, y es la realidad de que en muchas iglesias no hay una consejería de parte ya sea del encargado, del jefe de jóvenes o del pastor en relación a los jóvenes que se van a casar. Hay muchos jóvenes que terminan preguntándole a gente ajena o preguntándole a internet y no se le consulta a la iglesia porque a lo mejor no hay una preparación o no hay una preocupación de parte de nosotros para poder exponer estos temas. Y también esto a mí personalmente me da fuerza para poder hablar los temas claramente. Eh, Porque a veces, mi hermano, uno aprende y me tomo de lo que usted nos vive diciendo, que si estamos aprendiendo es para el beneficio de la obra de Dios, que es para el beneficio de nuestro hermano, y Dios no nos da un espíritu de cobardía, ¿cierto? Así que personalmente, mi hermano, yo concluyo diciendo que a través de esto que se me ha enseñado, deseo en el Señor poder también aplicarlo y poder enseñarlo en mi iglesia con el fin de que los hermanos jóvenes que están tomando esta determinación tan importante, a mi modo de creer, la segunda más importante antes de la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón, porque finalmente un matrimonio que no anda bien, es muy difícil que nuestra vida espiritual esté bien, pero bien, mi hermano, me tomo de eso para poder aplicarlo acá donde nosotros nos congregamos.